Algo que nos pasa con personas que son muy narcisistas, pero también muy encantadoras, muy manipuladoras, que por mucho tiempo nos tuvieron algo engañados o que nos manipularon, pero mucho con gaslight o con confusión, es que probablemente tardamos mucho en darnos cuenta de en qué tipo de relación estábamos y de cómo nos había afectado. Tal vez nos sentimos por mucho tiempo culpables de cosas que ahora vemos que no somos tan culpables. Tal vez incluso podemos cambiar el cómo recordamos esa relación. Y también puede pasar ahora que te llegue un poco a desesperar y a dar impotencia, que personas que compartieron esa relación junto contigo, por ejemplo, tus hijos, si son familia, tus hermanos, si son tus padres, si es un hermano u otro miembro querido de la familia, es posible que no compartan tu manera de ver ahora a esta persona. Tú has cambiado. Ahora, a partir de darte cuenta de qué tipo de conductas son las que te llevaron a ser manipulado, de qué manera a lo mejor te engañaron, de qué tan egoísta puede llegar a ser una persona a pesar de que sea encantadora. Y es probable que tú empieces a tener una perspectiva distinta de ese otro alguien narcisista o tóxico en tu vida. Que no necesariamente los demás, todos los otros que están en esta relación, en esta familia o en este entorno, van a poder hacer ese cambio tan pronto. Para que puedas entender por qué sucede esto sin tomártelo personal, sin tener a lo mejor que romper con estas personas que son importantes y valiosas también para ti, es importante que entendamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué no siempre esto se trata de que son monos voladores o de que están tratando de cambiar nuestra versión de la realidad con fines manipuladores? Muchas veces de verdad recuerdan las cosas distintas que nosotros y esto puede deberse de nuevo a este fenómeno que se llama disonancia cognitiva. Sí es cierto que hay gente que simplemente es mentirosa y te está presentando una versión torcida de las cosas, sabiendo cuál es la realidad expresamente para engañarte, manipularte, hacerte gaslight, que realmente eso es diferente. En la manipulación, en la mentira, en el engaño o en una relación en la que se manipula tu versión de la realidad, un poco para volverte loco, desconectarte, que dudes de tu percepción, que se llaman gaslight, hay una intencionalidad, hay una mentira. Pero en muchas ocasiones hay personas involucradas que no tienen esa intención, que simplemente de verdad tienen una visión distinta del otro, una versión distinta de lo que pasó e incluso que pueden recordar las cosas distintas a como las recuerdas tú, aunque haya sido ese mismo episodio, esa misma situación. Y esto puede llegar a sentirse invalidante también, puede ser frustrante, pero no hay una mala intención en este tipo de situaciones y esto pasa por la disonancia cognitiva, que por cierto muy probablemente en un momento también viviste tú, por eso es importante llegar a entenderlo, no tomarlo personal, para no muchas veces ponerle fin o cortar una relación con personas que nos importan porque están viviendo esta situación. La disonancia cognitiva es la teoría del autoengaño, es aquellas situaciones que nos hacen distorsionar la realidad cuando la realidad no se ajusta a las creencias preconcebidas que ya tenemos acerca de nosotros mismos, de una situación o de alguien en particular. Cuando tenemos mucha necesidad de conservar una idea que tenemos acerca de un proyecto, acerca de una persona, acerca de nosotros mismos, porque es muy importante para nosotros, porque hemos comprometido mucho ahí, porque hay mucho en juego, lo más seguro es que cuando vemos información que contradice nuestra creencia, no cambiemos nuestra creencia. Invalidamos la información, ignoramos algunas cosas, distorsionamos las cosas para que se ajusten a nuestra creencia y esto nos pasa de manera inconsciente, no es un proceso que nosotros hagamos de manera voluntaria, deliberada o decidida. Por eso esto es la teoría del autoengaño y entender todas las variantes que puede tener, todas las formas como esto puede afectarnos en una relación con una persona narcisista es muy profundo. A veces la palabra disonancia cognitiva la usamos así como muy a la ligera, pero tiene muchísimos impactos y tanto en la persona narcisista como en nosotros. La disonancia cognitiva es aquello que nos permite, por ejemplo, justificar. Cuando
nosotros tenemos una imagen muy positiva de alguien porque lo queremos, porque necesitamos confiar en esa persona, porque nos gusta mucho lo que sentimos por esa persona, porque necesitamos creer que lo que nos dice es cierto porque nos va a resolver algo, nos va a dar seguridad, nos va a brindar una relación de amor, de conexión, de cariño, o nos va a resolver un problema muy fuerte, porque también se puede tener este tipo de justificación con personas que son líderes en una empresa, líderes en un país, líderes en un proyecto, porque nosotros necesitamos que lo que nos dice sea cierto. Muy probablemente tendemos a justificar defectos que les vemos, errores que cometen, negligencias, actos egoístas, palabras desconsideradas, para no tener que cambiar la imagen que tenemos de ellos. Tal vez nos demos cuenta, por ejemplo, que hay cosas que está diciendo que no son tan ciertas, pero también vamos a tener todo este proceso de justificación para darle una explicación razonable que nos permita seguir creyendo en esa persona a pesar de lo que estamos viendo. Y lo podemos hacer sin tener consciente que lo estamos haciendo. Y también hay un proceso de autojustificación, y ese es cuando al que justificamos es a nosotros mismos, nuestros errores, nuestros defectos, nuestros actos desconsiderados con otras personas o agresivos, las decisiones que tomamos. Cuando no coinciden con la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que vamos a hacer es culpar a alguien más, culpar a la suerte, decir que no había otra opción, que teníamos que tomar eso, que teníamos que tomar esa decisión, que teníamos que hacer esas cosas porque el otro nos obligó, nos está provocando, no nos quedaba de otra. Entonces, hay personas que tienden más a tener un proceso de justificación de la confianza, el amor, el afecto o la relación que llevan con otras personas, y hay quienes tienden más a tener un proceso de autojustificación, y mientras más distorsionada está la realidad por disonancia cognitiva, más estamos tomando decisiones y viviendo en base a información equivocada, a creencias que no se ajustan a la realidad, ya sea acerca de la otra persona o acerca de nosotros mismos. Esto nos ayuda a entender por qué las otras personas son tan ciegas y no ven, pero también nos ayuda a entender por qué nosotros fuimos tan ciegos como para no notar eso que estaba pasando. Porque ahora lo podemos ver y a lo mejor podemos decir, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta a pesar de la información que ahí había de que esta persona era mentirosa, deshonesta, abusiva, manipuladora? Y eso no es del todo correcto, porque en realidad tuviste señales de cosas que tal vez en el momento no supiste cómo interpretar porque tenías una creencia distinta de quién era esa persona en la que tú confiabas. Entonces, hubo este proceso de disonancia cognitiva que no fue voluntario, no es una ceguera voluntaria. Esto es lo que hace, por ejemplo, que cuando alguien ha sido muy amable contigo, muy amoroso, muy cariñoso, te ha bombardeado de amor, y por ejemplo ya tenía una relación anterior y ya tenía hijos, tú seguiste pensando que era una persona altruista y generosa a pesar de que no hablaba mucho de sus hijos, no tenía mucha relación con ellos y no se veía que les invirtiera ni mucho tiempo ni mucho dinero. ¿Qué tendemos a hacer cuando pensamos que alguien es muy amoroso y muy amable y que también está siendo muy egoísta? Curiosamente, a ignorar esa información. Muchas veces ni siquiera le prestamos atención a esos detallotes que después vemos que eran tan importantes, pero simplemente en el momento no los registramos, no pusimos el foco de atención en eso, sino en las partes de esa personalidad y de su conducta que encajaban con el prejuicio positivo que ya teníamos de ellos. Entonces, probablemente esa información sí estaba, pero ni le prestamos atención, y si es que la vimos, la minimizamos. Por ejemplo, si notabas que esa persona muy amorosa, muy cariñosa, de pronto estaba hablando con alguien en su trabajo por teléfono y estaba siendo muy grosero o muy gritón o muy enojón, y tú veías eso, pero para no tener que cuestionarte si esa persona de verdad es altruista o maravillosa, puedes pensar, pues claro, lo hacen enojar, es que son unos incompetentes, ¿no? Y para rematar, si es una persona verdaderamente muy narcisista, muy egocentrada, probablemente que también lo cree. Es que me hacen enojar, es que mi ex está loca y no me deja que me acerque a los hijos, y yo por eso pues no me he quedado de otra que hacerme a un lado, y pues ya ni modo, yo sigo con mi vida y eso ahí quedó. Entonces, entre que ellos se autojustifican y tú necesitas una imagen muy positiva de ellos, pues hay información que ignoras y hay un sesgo
que se llama sesgo de confirmación y es, prestamos atención a aquellas partes de la información, es decir, de su conducta, de lo que nos dicen otras personas, de lo que vemos, que coinciden con la idea que nosotros ya tenemos. Y esto es algo que nos sucede también con los recuerdos. Se ha visto mucho que los recuerdos no son como si tuviéramos una cámara que registra todo lo que está sucediendo y graba las palabras tal cual las dijimos y los hechos tal cual como sucedieron en ese preciso momento. Aunque la mayor parte pensamos que sí, guardamos los recuerdos exactamente como sucedieron. Las personas no vemos la vida solamente como la vida es. Captamos información por medio de los órganos de la percepción, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, todo esto. Pero también hacemos siempre una interpretación de lo que vemos. Le damos un tinte emocional. Digamos que es como el filtro con el que vemos las cosas. Entonces resaltamos ciertas cosas y apagamos otras. La atención no se la prestamos igual a todas las cosas. Y a la hora que recordamos algo, está muy matizado y muy sesgado también por los sentimientos que tenemos hacia eso, por los prejuicios e ideas preconcebidas, por factores culturales, por muchas otras cosas. Entonces, vamos recordando las cosas más como las vivimos, como lo fueron para nosotros, como nosotros lo sentimos. Y esto también le pasa a las otras personas. Recordamos las cosas como sucedieron, más la interpretación que nosotros les estamos dando. Y esto hace que en un momento, por ejemplo, cuando tú estabas muy encantado con tu relación con alguien, tú recordabas muchas cosas más positivamente que ahora, cuando ha cambiado la información que has recibido o cuando ha cambiado tu interpretación acerca de la relación que tenías con ese otro alguien, quien sea que haya sido, líder de un partido, no sé, líder espiritual, una persona en la que tú confiaste o una pareja, y que ahora empiezas a darle otro matiz a la manera como recuerdas todo lo que sucedió. Por eso cuando empezamos a ser conscientes de lo que sucedió en una relación abusiva, en realidad estamos resignificando muchas de las cosas que sucedieron a lo largo de mucho tiempo durante toda esa relación. Si eso lo estás haciendo, por ejemplo, en la forma como tú recuerdas tu propia infancia o vivencias que tuviste con personas que te cuidaron, que fueron muy importantes, y de pronto tú estás cambiando la forma como recuerdas todo eso, se debe a cómo estás construyendo ahorita el recuerdo en base a la nueva información que estás teniendo. Es por esto también que si tú hablas con tus hermanos, por ejemplo, de esto mismo que te sucedió, es probable que su versión de tu infancia y de lo que tú pasaste con esa persona importante en tu vida, pues sea diferente. Uno, por cómo ellos son, por la información que tienen y por sus propias necesidades. Muchas veces, de verdad, vemos lo que necesitamos ver, sobre todo en aquellas relaciones que son más importantes, centrales y queridas para nosotros, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo puede ser cuando estamos muy enojados con alguien o cuando alguien nos cae mal, que tengamos un sesgo negativo, pues para justificar en parte la visión que tenemos de ellos y también ciertas conductas que tenemos para con ellos. Y esto es algo que también puede hacer que te sientas un poco perdido cuando de verdad ves que, por ejemplo, una persona con la que tuviste una relación de amistad, sobre todo si fue una relación con un ex marido, ex pareja, que al principio te amaba tremendamente, decía que eres lo mejor que le había pasado, que eras una muy buena mujer o un muy buen hombre, una muy buena pareja, y de pronto la versión que tiene de ti está negativa. Empieza, por ejemplo, y sobre todo si te dejó, por ejemplo, te descartó en una situación muy injusta o muy abusiva, o te descartó y te botó y te dejó por otra persona, y de pronto lo que le cuenta a los demás acerca de ti es tan negativo. Una parte de eso sí es porque a lo mejor te quiere desacreditar, pero hay ocasiones en las que notas que se lo cree, que te ve como si fueras lo peor que le hubiera pasado, como si estuvieras loca, como si estuvieras,
loco, como si fueras demasiado inseguro, como si fueras etiquetas muy enjuiciadoras como depresivo, bipolar, está loco, está enfermo, incluso es bien narcisista, porque todo lo que están haciéndote, la decisión de dejarte, sobre todo si te dejan muy feo, en un descarte muy hostil, muy agresivo, muy denigrante, en un momento de mucha vulnerabilidad para ti, donde de verdad los necesitabas, ya sea un embarazo, una situación económica complicada. Y es muy probable que en esos momentos cualquier intento tuyo de lograr que esa persona te entienda por lo que estás pasando, entienda lo que de verdad quieres decirle, entienda que no eres enemigo, que quieres pues las cosas más en paz, que entienda el efecto que sus palabras o sus acciones están teniendo en ti y tenga comprensión, va a ser interpretado como chantaje, manipulación y otra prueba más de lo loca o loco que estás. Y también te sorprende mucho porque para nada es tu intención, esto no es lo que tú querías comunicar, muchas veces ni siquiera es así como te sientes, pero esa persona necesita justificar lo que te está haciendo y las decisiones que está tomando y las cosas que te está diciendo, incluso la imagen que está dejando de ti con las otras personas. Y por esta razón, en ese preciso momento, no hay manera de que tú puedas hacer que reconsidere el error que está cometiendo o la forma como te está juzgando o la decisión que está tomando, porque necesita autojustificarse. Muchas personas muy narcisistas cometen cosas muy egoístas, muy injustas con los demás, pero tienen una imagen muy positiva de ellos mismos, demasiado positiva. Si tú les preguntas, los demás son narcisistas, ¿eh? Y además, ellos son empáticos, son buenas personas, la mayor parte. Habrá quien pueda decir soy narcisista, pero ahí estaremos hablando de otra cosa. La mayor parte tiene un proceso de autojustificación tan grande que tiene una imagen de ellos como persona inteligente, buena, bondadosa, sensible, simpática, encantadora, razonable, sensata, pero que lo que te está haciendo es necesario porque tú estás loco, estás loca, eres una mala persona, eres muy egoísta o incluso narcisista y otro montón de cosas. Es ese proceso de autojustificación. Ahora, ¿cómo saber? Debido a esto, es que no es que esté mal que tú hagas el intento de tratar de entender cómo se ve lo que tú estás haciendo desde la perspectiva de otra persona. Que trates de entender si tus palabras se están tomando de una manera distinta por otras personas. Todos necesitamos tratar de entender no solo qué es lo que nosotros estamos interpretando de lo que los demás están pensando o haciendo, sino también ver qué es lo que puede estar pasando por sus cabezas en su perspectiva, de acuerdo a su historia y en su situación. La empatía requiere que tratemos de hacer también una buena lectura de la perspectiva de la otra persona, pero eso no implica que te compres tampoco entera su versión. Es muy válida tu manera de ver tu situación, tus decisiones, tu manera de pensar, tu recuerdo de la situación. Y es importante que no porque otra persona te ve con ojos tan negativos, te veas tú también de manera tan negativa, aunque puedas entender lo que le sucede, su necesidad de justificarse y la razón por la que ahorita no puede tener una mejor versión de ti. Y el entender que las otras personas pueden estar autoengañadas y pueden no quererte manipular a ti ni tu versión de la realidad, pero de verdad tener un concepto diferente, no quiere decir que tú tengas que tener el mismo concepto que tienen ellos. Significa que puedes entender que eso es posible, porque te pasó a ti también. Si tú necesitabas justificar a esa persona porque la querías, era importante para ti, lo que te ofrecía era para ti muy valioso, o creías también en eso mismo, también tenías esa necesidad de creer que ahorita estás viendo que le suceden a otras personas. Y esto puede pasarle a gente muy importante para ti, a tus hijos, a familia, a tus hermanos, a tus papás, a gente que quieres, y no porque sean monos voladores, sino porque también están en disonancia cognitiva. Es duro porque tal vez tu manera de entender la conducta tóxica ha cambiado a partir del dolor que te causó esa persona, de la información que tienes ahora y de una nueva perspectiva. Pero eso te ha requerido dolor, te ha requerido pues que se te caigan las ilusiones, un cambio fuerte de expectativa y ha tomado tiempo.
Y este es un proceso que lo mismo les va a costar a las demás personas. Pues entenderlo, tal vez también les cueste trabajo, les cueste dolor, les cueste tiempo y búsqueda de información. Nadie puede volver a una persona, nadie puede sacar de la disonancia cognitiva a otra persona como atacando sus ideas o atacando sus creencias, porque eso muchas veces lo que pasa es que pone más rígida a la otra persona, se siente que la estás manipulando. La disonancia cognitiva nos confunde, nos duele. Hay un momento en que no sabes ni qué pensar, qué es real, la creencia que tú tenías porque de verdad la tenías o esta información que te está llegando, qué es lo real. Ese proceso es doloroso, ese proceso es estresante y ese proceso no todo el mundo está listo para vivirlo al mismo tiempo. Puedes conservar tu relación con personas que a lo mejor no pueden entender lo que tú ves en este momento y no necesariamente compartir su versión de las cosas, ni ellos tienen necesariamente que compartir la tuya. Tal vez estamos hablando de personas que están demasiado involucradas, les duele demasiado tomar partido de un lado u otro porque así lo van a sentir. Yo entiendo que a lo mejor no quieres tú que tomen partido por ti, pero quieres que entiendan a lo mejor de lo que esa persona es capaz y tal vez no están listos para hacerlo. Cuando esto es así, es probable que puedas conservar la relación con estas personas que tú quieres sin presionar a que vean las cosas como tú, a que entiendan tu perspectiva, y esto implica que ese nivel de intimidad a lo mejor no lo vas a poder tener con ellos porque no están listos. Pero algo en algún momento les puede llegar a pasar con esa misma persona. Y cuando eso suceda, es muy probable que sea su necesidad de entender lo que pasó y el ejemplo que tú estás dando de cómo has manejado las cosas, lo que los haga acercarse a ti y preguntar, pedir información o contarte cómo les ha ido. Pero cuando ellos estén listos. No siempre querer a alguien significa compartir la misma versión de la historia, la misma versión de los demás, los mismos valores incluso. Y esto pasa sobre todo en momentos en los que nosotros estamos cambiando. El cambio que estamos teniendo va a tener un impacto y un efecto en los demás también. Y a veces, pues eso es duro para ellos. No es que te quieran atacar porque quieren algo malo para ti. Tal vez lo que pasa es que no están listos para cambiar. Entonces, probablemente cuando tú necesitas una conversación íntima donde te puedas llegar a sentir comprendido y entendido, va a tener que ser con otras personas que no estén tan involucradas en esta situación, mientras convives jugando otras cosas, haciendo actividades en común con estas personas que tanto quieres, que pueden ser tus hijos, que pueden ser tus padres o amigos con los que tienes relación, pero que también tienen relación con quien sea que haya sido tóxico y abusivo en tu vida. A veces, de hecho, el tratar de abrirle los ojos a personas que están en disonancia cognitiva, lo único que hace es estresarlos más, aumenta la tensión que se siente por la disonancia y es muy probable que ese ruido y esa distracción de tratar de abrirles los ojos haga que no puedan ver lo que está sucediendo en su relación con esa persona abusiva o lo que les está haciendo a ellos. A veces la única persona que puede romper esa idealización es el mismo narcisista o la gente abusiva a lo largo del tiempo, con las cosas que no encajan, con las mentiras que ya son muy notorias, con las cosas que se van viendo a lo largo del tiempo. Y tal vez para ese momento tú ya para nada encantado por la persona narcisista, puede ser a quien ellos pueden recurrir, ¿no? Y tal vez en ese momento sí pueden tener un mayor nivel de comprensión, de intimidad y compartir cosas más profundas ayuda a conectar mejor. Pero de momento, si todavía están en disonancia cognitiva, vale más para tu tranquilidad y para no romper el vínculo con estas personas que tanto te interesan, que compartas otro tipo de cosas, que seas un ejemplo de que se puede salir adelante, que tu conducta hable por ti, pero no necesariamente que ataques sus creencias acerca de alguien, porque eso no va a ayudar a que la disonancia cognitiva se disipe, a que puedan ver la realidad por lo que ellos decidan que sea. Ellos tienen que formar su propia opinión y en parte en base a lo que a ellos les suceda. Y también es importante que tú llegues a tener cuidado cuando tú estás entrando en disonancia cognitiva. Es decir, cuando tú empiezas a recordar las cosas que te hubiera gustado que esa relación fuera, lo que te hubiera gustado que sí sucediera en tu vida,
No quiere decir que no haya cosas positivas que hayan pasado en tu relación con alguien. Normalmente hubo una etapa agradable, situaciones divertidas, cosas interesantes que hicieron en común, días en los que la pasaron bien. Disonancia cognitiva no es tampoco negar lo bueno que te pasó en esa relación. Implica ver las cosas completas. Hubo buenos momentos y también te fue infiel y también te manipuló y te engañó para ciertas cosas y también le falta empatía contigo la mayor parte de las veces y también es muy poco lo que te daba a comparación de lo que tú dabas en esa relación. Pero eso no quita los buenos momentos que también se pasaron. Cuando empieces a recordar demasiadas cosas positivas y a añorar lo bueno que fueron las cosas, estamos sesgando el recuerdo de esa relación, de modo que podemos llegar a idealizar mucho a esa persona que al final también nos hizo daño. Entonces, esta es la razón por la que se trata de que trates por escrito de hacer lista de todas las cosas que te pasaron en esa relación también, para que venzas un poco la tendencia a idealizar demasiado y a extrañar una relación que tal vez nunca tuviste, que si quisieras, se vale perfectamente, todos tenemos sueños, aspiraciones, expectativas, pero hay que saber diferenciar entre lo que son tus expectativas, tus sueños, tus ilusiones, de lo que es la realidad, de lo que se puede tener con alguien que es muy abusivo y que además necesita autojustificarse. Pasa mucho que a veces quien es descartado y tuvo mucho apego con alguien tiene también mucha necesidad de idealizar ese pasado. Y que alguien que se portó muy mal tiene necesidad de justificar lo malo que hizo. Al tiempo, a veces, si les preguntas lo que fue su relación con esa ex a la que dejaron, no se les ha pasado. Siguen pensando que está loca, que está mal, que es una mala persona, que se merece lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque sigue necesitando justificar todo lo que ha hecho. Y es por esto que muchas veces vas a encontrar que tu recuerdo de esa persona y esa relación tiene ciertos sesgos, ¿no? Pero también el que esa persona, sobre todo tu ex o algún familiar cercano, el recuerdo que tiene de ti, pues también tiene sesgos, sesgos que hablan más de él que de ti. Es curioso, pero muchas veces la percepción que tenemos de la gente está plagada también de proyecciones que nosotros tenemos. Y es por esto que muchas veces tuviste una relación pues a lo mejor tan buena, tan positiva, donde le diste tanto peso a las cosas buenas que estaban sucediendo a pesar de que había un montón de cosas inconvenientes. Y que el que resulta que se queja más es el que tenía más, la persona más narcisista, es decir, ve cosas más negativas, te ve con menos valor y ve que lo que hizo fue mucho más importante. ¿Por qué? No por quién eres tú, para que ni te lo tomes personal ni lo conviertas en un problema de autoestima. Es por quién es él y por lo que necesita justificar y por los errores y conductas negligentes y egoístas que necesita justificar. Al final, es importante que tú seas quien sale de la disonancia cognitiva porque es la única manera de actuar en base a realidades. Y normalmente el sesgo cognitivo que sucede en las relaciones y que permite el abuso es que la persona que está recibiendo el abuso justifica las cosas, justifica el abuso, niega información, la vuelve más digerible, más bonita, más tolerable, la minimiza o presta atención a todo lo positivo y lo demás como que no lo ve o no lo recuerda de la misma manera. Los olvidos en este sentido tienden a ser muy selectivos. Olvidamos más fácilmente lo que no coincide con nuestra versión de las cosas. Y que la persona que está abusando tenga un sesgo de autojustificación. Igual, olvida lo bueno que hiciste por ellos, todo lo que sí diste, lo que sí colaboraste, hiciste, toleraste. Y se acuerda de aquellas cosas que no le gustaban, con mucha exactitud. Y también hace un sesgo, y esto pues se llama sesgo de confirmación en la memoria, y también es muy probable que encuentre un montón de justificaciones para todo lo que te hizo, por lo tanto necesita seguirte devaluando. Por eso va a haber tantas versiones de la misma historia. Trata de que la tuya sea aquella que encaje más con tus valores y con lo que tú viviste y sentiste. Y trata también de ver
tanto lo bueno como lo malo. La disonancia cognitiva se combate mucho viendo la realidad lo más objetivamente posible. Y esto se consigue mucho revisando la forma como estamos pensando. ¿Qué tanto estamos sesgando las cosas? Y para esto necesitamos mucho también conocernos a nosotros mismos. Mucho de lo que nos detuvo en una relación en la que fuimos engañados, usados, tiene que ver con esta parte del autoengaño. Y para saber por qué nos autoengañamos, no se trata de regañarnos más o de enojarnos más con nosotros por no haber visto a tiempo, sino se trata de detenernos a ver cuáles fueron los miedos que teníamos, las necesidades que teníamos, las vulnerabilidades que teníamos, que nos hicieron estar tan dispuestos a seguir creyendo en esa persona a pesar de la evidencia de que no nos hacía bien. Llega el punto en que vemos, pero para podernos conocer tenemos que conocer también cuáles son nuestros puntos vulnerables, y esto puede hacer que sea menos fácil la próxima vez que nos manipulen con las mismas cosas. Espero que esto te pueda ayudar a entender por qué muchas veces la relación que tú narras, que tú recuerdas que tuviste con alguien es tan distinta a la que esa persona luego le describe a los demás o a sí misma. No te lo tomes personal y no lo conviertas en un problema de autoestima. Se llama disonancia cognitiva y nos pasa de los dos lados por distintas razones y dos distintas maneras en las relaciones muy abusivas. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana. Por favor, si te gustó el video, regálame un like si quieres recibir más información de este y otros temas similares para poder entender todos los procesos que están involucrados en todo lo que vivimos en las relaciones con personas narcisistas. Por favor, suscríbete al canal. Cualquier idea de video, déjamela en la sección de comentarios o mándame un correo a esta dirección de correo electrónico. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.